No cabe duda de que el tiempo y la realidad son dos de los temas más intrigantes y alucinantes, y parecen estar muy entrelazados entre sí, lo que hace que su naturaleza sea aún más compleja de entender. Los desplazamientos o deslices en el tiempo resultan especialmente intrigantes, sobre todo porque suelen implicar a múltiples testigos de los hechos, y a menudo de forma indirecta pueden estar respaldados por ciertos hechos históricos. Personas, por ejemplo, y como veremos, que han sido testigos de edificios y pormenores de los mismos que posteriormente han sido cotejados por los registros históricos, o pormenores intrincados de situaciones de las que casi con toda seguridad no habrían sido conscientes a menos que las hubiesen visto de primera mano, como habían afirmado. Incluso hay testimonios de edificios extraños que aparecen de la nada ante los ojos de una persona como un fantasma, antes de desvanecerse como si nunca hubiesen estado ahí. De hecho, los relatos de cambios temporales y distorsión de la realidad parecen ser mucho más que personas que afirman haber tenido visiones del pasado o simplemente alucinaciones. Los relatos de los que se tiene constancia sugieren que, aunque no entendamos cómo, muchas personas se han encontrado de algún modo en puertas o portales al pasado y ven las cosas como si estuviesen físicamente ahí. Lo que sigue son algunos de los encuentros más intrigantes, sugerentes y a veces inquietantes de los que se tiene constancia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Tal vez una cosa sea sugerir que la gente pueda deslizarse hacia otra época. Sin embargo, nuestro siguiente caso se refiere a un edificio que aparece en nuestra realidad durante un breve periodo de tiempo antes de volver a desaparecer. Y esto ha estado ocurriendo durante algo más de 150 años, si no más. Quizás el relato más antiguo sea el de Robert Palfrey, de 1860, que estaba disfrutando de una tarde de verano en un campo de Rougham cuando el aire cálido se volvió frío de repente. Aún más raro, una gran casa de ladrillo rojo apareció de repente delante de él, con jardines llenos de flores antes de desaparecer de nuevo, como si nunca hubiese estado ahí. Poco más de medio siglo después, en 1912, el bisnieto de Palfrey, James Coble, tuvo su propia experiencia con la casa Rougham, y lo que es más, tenía un testigo con él. Iba montado en un pony junto con el carnicero local, George Wiley. Al igual que el encuentro de Palfrey, ambos notaron cómo la temperatura bajaba de repente. Aún más extraño, su pony de repente se encabritó hacia arriba como si estuviese asustado por algo, lo que provocó que Wiley fuera arrojado al suelo. Entonces, los dos hombres escucharon un extraño sonido como si el aire se desplazara. Fue entonces cuando un enorme edificio georgiano de 3 plantas y sus jardines apareció en el campo vacío junto a ellos. Coble estaba completamente asombrado por el espectáculo que tenía delante y dirigió su atención a Wiley, que estaba en el suelo, para ver si también estaba viendo lo mismo que él. Al hacerlo, sin embargo, una extraña niebla pareció envolver la casa y desapareció rápidamente como había aparecido, dejando el campo vacío exactamente como estaba segundos antes. Según un relato que Coble daría en la entrevista Amateur Gardening décadas más tarde, en 1975, el carnicero se limitó a sacudirse el polvo y afirmó que era la tercera vez que veía aparecer la extraña casa de la nada. Coble también afirmó que había escuchado hablar de otros 2 avistamientos desde su propio encuentro. Los avistamientos de la extraña casa continuaron aparentemente a lo largo del siglo XX. En 1923, por ejemplo, la profesora Ruth Wine y una de sus alumnas, a la que daba clases particulares, una niña de 10 años, estaba de excursión en el campo. Se dirigían a una iglesia en el pueblo de al lado. Podían ver la iglesia mientras atravesaban un campo y llegaban a una carretera. Avanzaron por la carretera y vislumbraron que uno de sus lados estaba flanqueado por un alto muro de color amarillo verdoso. Finalmente llegaron a unas altas puertas de hierro que estaban cerradas. Sin embargo, pudieron ver un largo camino de entrada que se abría paso entre los árboles que bordeaban la finca por dentro. Detrás de los árboles podían ver parte de una gran casa georgiana roja. La pareja se preguntó quién podría vivir ahí y empezó a hablar con otras personas sobre la casa para juntar más información.
Para su sorpresa, nadie parecía saber nada de la propiedad. La pareja regresó a la casa en la primavera siguiente para intentar localizarla de nuevo. Sin embargo, cuando llegaron a la carretera desde el campo, se sorprendieron al descubrir que no había ningún rastro del muro, ni de las puertas, ni de la casa. Lo único que se veían eran campos abiertos, árboles y vegetación crecida. En algún momento de la década de 1940 se informó de otro avistamiento, esta vez por el repartidor Edward Bentley. El día en cuestión estaba repartiendo catálogos de ropa con su jefe, Aubin Davis, junto con otro miembro del personal. Era un día especialmente caluroso y Bentley conducía su coche por la ruta elegida. Mientras conducía, Bentley vio de repente una gran casa roja directamente a su derecha. Pensando que habían pasado por alto una propiedad, sobre todo si era alguien con mucho dinero para gastar, avisó rápidamente a Davis que también la había visto. Pusieron el vehículo en marcha atrás, dispuestos a dirigirse a la casa. Sin embargo, cuando volvieron a levantar la vista, la casa no aparecía por ninguna parte. También hay avistamientos en nuestra era relativamente contemporánea. Por ejemplo, en el verano de 1976, la adolescente Sandra Hardwick volvía una noche en bicicleta de casa de una amiga cuando vio una casa extraña a su derecha. Al mismo tiempo se dio cuenta de que había un silencio anormal a su alrededor. Se dio cuenta de que la casa estaba muy iluminada, como si hubiese salido el sol en un luminoso día de verano. Además se dio cuenta de lo animado que estaba el jardín, con flores de colores por todas partes. A pesar de la aparente iluminación cálida de la propiedad, notó que hacía mucho frío, y lo que es más preocupante, sintió una repentina sensación de terror y rápidamente comenzó a alejarse de la casa en bicicleta. Cuando miró hacia atrás, para su asombro, la propiedad ya no estaba. Aunque se sabe poco del incidente, otro informe sobre la aparición repentina de la casa procede de 1998, cuando la hija de un rector de la rectoría de Rogan Green entró corriendo en un pub abarrotado de gente, afirmando haber visto la misteriosa propiedad aparecer de repente de la nada justo delante de allí. Tan perturbada estaba que rompió en llanto mientras relataba lo sucedido. Tal vez uno de los avistamientos más recientes de la casa Rogan se produjo a principios de la década de 2000, cuando Jean Bartram y su marido Sidney paseaban en auto por el campo. Cuando se acercaban a dos bungalows en la carretera, Jean vio de repente una gran casa georgiana justo delante de un bosque. Alertó a su marido, que también la vio. Decidieron volver por el mismo camino para ver si podían verla nuevamente. Sin embargo, cuando lo hicieron, se quedaron más que perplejos al no poder localizarla. Aunque Jean deseaba informar del avistamiento, Sidney se lo desaconsejó. Sin embargo, en 2007 hablaría del incidente a Lee's Anglican Daily Times, afirmando lo siguiente: sé que vi esta casa y la tenía tan clara en mi mente que podría dibujarla ahora mismo si lo necesitara. También señaló que mucha gente de la zona estaba familiarizada con la historia y que algunos incluso la habían visto ellos mismos. Quizás también merezca la pena examinar los relatos de la familia Rose, que vivía en uno de los bungalows donde aparece a menudo la casa. Sin duda, una de las más desconcertantes le ocurrió a Edith Rose, que una tarde estaba haciendo la limpieza de su casa, y de repente la mitad de la habitación desapareció, como si la envolviera una intensa negrura. Fascinada, aunque poco inquieta, Edith se acercó a la oscuridad y le puso la mano encima. En cuanto lo hizo, desapareció de su vista, sin que ella pudiera siquiera verla. Rápidamente la retiró y la oscuridad no tardó en desaparecer, dejando la sala de estar de vuelta a la normalidad. La familia Rose también ha visto extrañas figuras parecidas a monjes que pasaban por delante de la ventana de su salón, y en varias ocasiones han visto extrañas figuras sombrías caminando por los senderos de su jardín antes de desaparecer en el aire. Sean o no importantes, estas figuras se ven casi siempre a la hora de la cena. Además, el equino de Rose se niega a pasar de cierto punto del terreno que rodea la propiedad. Lo que puede haber detrás de las apariciones y desapariciones de la casa de Rogan sigue siendo un misterio. Se trata de un portal a otra época que se abre a intervalos aleatorios y permite ver la casa.
¿Podría ser un choque de épocas o incluso de dimensiones lo que lo hace posible? O aunque sea una sugerencia absurda, ¿podría haber algo vivo en la propiedad que le permitiera ser vista a su antojo? Tal vez sea interesante observar que muchos investigadores de los deslices temporales han señalado que los incidentes parecen ocurrir con más frecuencia en lugares históricos y sus alrededores. Tal vez uno de esos lugares antiguos sea el templo de Karnak, en Luxor, que aparece en un relato reciente transmitido por el ya mencionado Flick Everett. El incidente ocurrió en 2011, durante los disturbios sociales que asolaron Egipto, cuando Ryan Krivitis, de 46 años, decidió visitar el antiguo lugar y aprovechar que había poca gente. Sin embargo, mientras contemplaba la estatua de la diosa, se sintió repentinamente desorientado y pudo escuchar el sonido de una multitud gritando afuera. Cuando volvió a mirar la estatua, ahora estaba reluciente y nueva, no como la había visto por primera vez momentos antes. El sonido de la voz apagada de su esposa parece haberlo devuelto al presente. Este relato vuelve a plantear la cuestión de si los lapsos de tiempo solo atrapan a determinadas personas. ¿Por qué pueden ser importantes los lugares antiguos o históricos para explicar los lapsos de tiempo? Podría ser que civilizaciones antiguas fueran conscientes del aprovechamiento del poder del planeta y que estos lugares y templos se establecieran ahí para advertir de tales posibilidades o para aprovecharlas, permitiéndoles viajar a diferentes reinos y dimensiones. Sin duda se trata de una especulación desenfrenada y que cae en la extravagancia. Sin embargo, merece la pena considerarla. Como podemos ver, incluso a partir del pequeño número de ejemplos que hemos examinado aquí, hay un montón de relatos de aparentes lapsos de tiempo y fusión de realidades registrados. ¿Son reales estos deslizamientos en el tiempo? Y en caso afirmativo, ¿por qué suceden? Quizás merezca la pena repetir que muchos investigadores sugieren que, en lugar de ser lineal el tiempo, es casi curvo y está entrelazado, lo que quizás dé lugar a estos choques o deslices temporales que nos permiten aventurarnos en otros reinos y a ellos en el nuestro. De hecho, como mencionamos, podríamos considerar que los fantasmas y las apariciones no son los difuntos que se adentran en nuestro mundo, sino más bien nosotros que nos impactamos en el de ellos, en el tiempo en el que estaban vivos. Los avistamientos de fantasmas podrían explicarse mejor como un choque temporal de tiempo y realidades que como una aparición del otro lado. Quizás la comprensión de la energía y de cómo se manifiestan las emociones y la conciencia humana desvele también los misterios de estos numerosos encuentros de cambios temporales y distorsiones de la realidad. Y si descubrimos que estos encuentros son un producto de la mente humana, ¿qué nos dice eso del potencial de cada uno de nosotros? Si suponemos por un momento que no estamos hablando de meras alucinaciones, ¿podríamos todos ser capaces de trasladar nuestra conciencia a otro tiempo o reino de existencia? ¿Podríamos incluso tener nuestra propia percepción de los viajes en el tiempo y de lo que realmente significan al intentar comprender estos extraños sucesos? Solo una investigación más profunda y el estudio de los relatos por parte de los investigadores, combinados con un estudio científico serio, revelarán la verdad de estos encuentros tan fascinantes como aterradores. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.